El Señor ha estado en medio nuestro en esta mañana y siento un profundo sentido de reverencia y de humildad. Así que con eso en mente, me gustaría nuevamente estar ante la presencia del Señor en oración y luego entonces continuamos con lo que corresponde el día de hoy, si les parece bien. Tú eres el Dios que nos invitas a estar en tus pies. El Dios que te places en acercarnos a ti. Y te damos tantas gracias porque como lo has hecho en esta mañana. Te damos gracias por nuestros hermanos que con tanta obediencia y humildad nos ministran por medio de las canciones. Nos recuerdan algo de tu carácter, apuntan a tu gloria, te exaltan. Y maravillosamente tu Espíritu Santo entonces nos ministra a cada uno de nosotros. Gracias por estos tiempos de adoración. Y gracias también porque la exposición de tu palabra es adoración. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y ruego con mucha humildad que eso sea lo que ocurre en esta mañana. Que sea tu Santo Espíritu ministrando, que sea tú dirigiendo, que seas tú glorificando a Jesús en medio nuestro. Lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, para gloria de Dios Padre. Amén y amén. Hemos estado en una serie explorando la declaración de fe de nuestra denominación. ¡Qué privilegio! Los credos, las declaraciones de fe son legados hermosos de la iglesia, para que nosotros hoy podamos articular claramente lo que creemos. Lo que nosotros en esta mañana leemos en 1, 2, 3 minutos es el resultado de miles de años en los cuales la iglesia, bajo la dirección del Espíritu Santo, ha reflexionado en toda la revelación de Dios y ha analizado sus implicaciones para que podamos articular claramente nuestra esperanza. En medio de múltiples historias, en medio de múltiples pseudoverdades, la iglesia tiene la capacidad, por la gracia de Dios, de decir, en esto creemos. Y ese es el legado de la iglesia. Nuestros hermanos en la fe han estado haciendo esto desde que Jesús se encarnó en la escena. Cuando estos judíos comenzaron a repensar la revelación del primer testamento a la luz de la revelación de Jesús, el Hijo de Dios. Continuó con la iglesia empoderada por el mismo Espíritu de Dios, que en sus primeros años de generación tuvieron que cuidarse de las amenazas de las herejías. Y la mejor manera de hacerlo, la mejor manera de cuidarnos en contra de la mentira, es articular claramente la verdad. Es una herencia de la tradición que nos sostiene como aliancistas, ayudándonos a determinar lo que es medular y lo que no es negociable, para navegar con gracia y compasión aquellas que no son lo que en el campo de la teología le llaman doctrinas de primer grado. Y nuestra declaración de fe es en su mayoría estas doctrinas primarias, aquellas que nosotros no podemos negociar, porque se tratan de aspectos fundamentales de nuestra fe como seguidores de Jesús. Y si ha estado con nosotros durante toda la serie, quizás se dio cuenta que estas secciones no son puntos discretos, sino que la declaración ha estado construyendo una historia, fundamentando cada sección en la sección previa. Comienza estableciendo el punto de partida. Hay un Dios. Y nos dice que ese Dios creó todo. Y ya de entrada nos da esa distinción fundamental. Dios, criatura. Si no eres Dios, eres criatura. Así que Dios y todo lo demás. Y este Dios es un Dios trino. Uno en 3 personas. Un misterio que escuché a alguien recientemente decir, mira, no es que está ahí para confundirnos. Es que es difícil de entender porque Dios está más allá de nuestra comprensión.
Luego de expandir en las personas de la Trinidad, la declaración apunta a que este Dios, único creador y trino, se ha revelado, se ha dado a conocer y lo ha hecho por medio en parte de su palabra, el primer y el segundo testamento. Esta revelación especial de Dios luego expone lo fundamental del ser humano, creados a imagen y semejanza de Dios. Y también da un diagnóstico de la condición humana. Una creación caída, manchada por el pecado que lleva a la muerte. Luego de exponer el problema, la secuencia procede a cómo a Dios le ha placido resolver ese problema. Y la sección 1.5 que expuso el domingo pasado nuestro anciano Yamil concluye con la desesperanzadora noticia de Jesús. Concepto que entonces retoma la sección 1.6, la cual dice así: la salvación ha sido provista a través de Jesucristo para todas las personas. Aquellos que se arrepienten y creen en Él son justificados por la gracia por medio de la fe, nacidos de nuevo del Espíritu Santo, librados de la potestad de las tinieblas, trasladados al reino del Hijo de Dios, reciben el don de la vida eterna y son adoptados como hijos de Dios. Nada más ahí nos podemos quedar en silencio y meditar en todo lo que está diciendo esa sección. Comienza diciendo que la salvación ha sido provista. Y una pregunta que yo creo que debemos hacernos, o quizás nos hemos hecho, es: ¿qué significa ser salvos? El creyente es salvo, hablamos de la salvación y muchas veces limitamos el asunto de la salvación a nuestro destino eterno. Yo soy salvo porque cuando Gabriela se muera, ella va a ir al cielo. Y sin embargo, esa definición se queda bien corta. Y de hecho no corresponde a la riqueza de la buena noticia que tenemos en la Biblia. Porque de hecho, la buena noticia acerca de la vida y la obra de Jesús no se limita al destino eterno de mi alma. Ni siquiera se limita a mí, a nosotros como individuos. El Evangelio de Jesús tiene que ver con la redención de toda la creación. Esta historia que se han cansado de escucharme decirlo, pero esta historia que vemos desarrollada en la revelación especial de Dios, es decir, su palabra. Y si yo pudiera, a mí me encantaría un día sentarme con ustedes y abrimos la Biblia y vamos de Génesis a Apocalipsis y vemos el magistral plan de Dios y cómo va matizándose y cómo va llevándose a cabo, y no lo vamos a hacer hoy por cuestión de tiempo, pero la Biblia es en esencia una historia. La historia de lo que Dios hizo y de lo que continúa haciendo para redimir a su creación caída. Así que cuando hablamos de salvación tenemos que empezar, como empiezan las historias, en el principio. Cuando Dios creó un mundo maravilloso, creado por el Shalom de Dios, la paz que se caracteriza por relaciones armoniosas y fructíferas. Y que este Dios crea al ser humano, hombre y mujer, con una intención gloriosa, la intención de que reináramos y colaboráramos con Él en el cuidado y el cultivo de esta creación. El Edén en esos primeros capítulos se caracterizaba por armonía plena entre Dios y su creación. Y ahora sí hay que llegar al otro punto de la historia. No se quedó ahí. Entra una voz disidente cuyo propósito parece ser
contradecir la voz de Dios. Y cuando el ser humano escoge creerle a esa voz en lugar de creerle a Dios, la creación fue trágicamente corrompida por el pecado. Y esto es bien trágico. Imagínense lo más hermoso, sublime que ustedes pueden imaginar. Y ahora imagínense cómo alguien toma eso y lo distorsiona y lo corrompe y lo transgiversa, y lo que estaba con la intención de causar gozo, plenitud, belleza, ahora causa dolor, muerte. La historia no es lineal, porque el pecado rompió, pero la gracia de Dios interviene una y otra vez. Y Dios, por su gracia, escoge hacer un pacto con un hombre del cual hace un pueblo, una nación. Y aunque ellos también se quedaron cortos, la Biblia dice que Dios fue fiel a sí mismo y cumplió su pacto. Lo hace enviando a su propio Hijo a encarnarse. Salvación. Jesús viene a cumplir las esperanzas del pueblo de Israel para bendecir a todas las naciones, llevando a cabo la misión de Dios desde ese inicio. Y todo esto es importante porque la palabra salvación se entiende y se conceptualiza en esa historia. Michael Bird, en su libro de teología sistemática evangélica, creo que así se llama, se los envío después, dice: lo que está en juego en el evangelio es el universo entero, no solo mi alma. El objetivo de la salvación es devolver a la humanidad y a la creación al estado de paz y armonía que disfrutaban con Dios antes de la caída. La promesa subyacente es que al final de la historia será como en el principio, pero aún mejor. El plan de Dios, que llamamos el pacto de gracia, es que el pueblo de Dios more en el lugar de Dios, en la presencia de Dios bajo su reino. El Logos redime a la humanidad y las reúne con su Creador por la eternidad. Eso que sentimos hace unos minutos atrás, que Camilo no quería soltar la parte, yo lo escuché, porque había una solemnidad de Dios está aquí, yo lo sentí. Eso es tan solo un gustazo de lo que será en la eternidad, gracias a la salvación de Jesús, unidos con Él. Esa es la definición bíblica de salvación. Y la sección continúa diciendo que esta salvación gloriosa ha sido provista. De entrada, estas palabras nos libran de una de las mayores tentaciones humanas: la tentación de salvarnos a nosotros mismos. La caída y sus efectos son dolorosamente evidentes. Entra a las noticias, entra a Facebook, entra a Instagram, y no tienes que ir tan lejos. Mira al lado tuyo, mira a tu familia, mira a tu propio interior. Y aún así, el ser humano sigue en este afán de salvarse a sí mismo. Pensamos: si tan solo yo me esfuerzo un poquito más. Esa es la mía. Si tan solo yo hago un poquito más, entonces Gabriela valdrá la pena. Entonces Gabriela justificará su valor. O si tan solo tuviese un poco más de tiempo, un poco más de dinero. Si tan solo, entonces yo tendría lo suficiente para justificar, para salvarme. Y sin embargo, ese ciclo va a continuar y culminar en desilusión, porque en última instancia
nada es suficiente. Es como una línea final que sigue moviendo y sigue moviendo y sigue moviendo y no llegamos. Y esa es la realidad muchas veces de nosotros aquí cuando se nos olvida, pero del mundo que nos rodea. Si tan solo hago más ejercicio, si tan solo como mejor, si tan solo estudio más, si tan solo gano esto en mi trabajo, si tan solo tengo la familia perfecta, si tan solo, y terminamos exhaustos porque no podemos con el peso de nuestro pecado. Ante la evidente incapacidad humana, el mensaje bíblico expone que la salvación viene única y exclusivamente por iniciativa de Dios. Y es la única manera que podía llegar. Y eso son muy buenas noticias para nosotros. Porque entonces, sin ni siquiera entrar en todo lo demás, puedo soltar mi carga, mi compulsión, mi necesidad de probarme y simplemente escuchar y recibir. Como dice el pastor Javier, ahora solo tienes que Jesús. Solo tienes que confiar en sus infinitamente confiables manos. Porque esta salvación ha sido provista a través de Jesucristo. Jesús es nuestro Salvador. El Verbo encarnado que Dios, nos dice en palabras de Juan el Evangelista, vino y se postró sobre nosotros como el tabernáculo para ser el lugar de encuentro entre el cielo y la tierra, nos dice el Evangelio de Juan. Jesús, cuando vemos la historia de Jesús en los evangelios, parece sugerirnos que esos primeros años de vida, de los cuales no tenemos mucha información, fueron tranquilos, carpinteros en Nazaret. Pero cuando le llegó la hora. Y comenzó a pronunciar palabras de esperanza. Arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Parafraseando un poco, cambien su manera de pensar a la luz de la cercanía del reinado de Dios. Este maravilloso Salvador en su vida escogió un grupo ordinario, pequeño. No tenían las credenciales que nosotros hubiésemos mirado para escogerlos, pero con ellos proclamó y vivió la verdad del reino. Reino que manifestó con señales milagrosas y que enseñó a través de parábolas para mostrarnos cómo vivimos en ese reinado y en esa autoridad de Dios. A través de su vida, Él cumplió a cabalidad la ley y los profetas, viviendo la vida que usted y yo jamás podríamos vivir. Según nos indica Jesús mismo a Juan el Bautista, tenía que hacerlo porque necesitaba cumplir con toda la justicia. En su caminar trajo vida, orden, belleza, paz, enderezando aquello que el pecado había torcido. Emmanuel, Dios caminando entre nosotros, nos mostró lo que significaba realmente vivir bajo la soberanía y la providencia de Dios. El Salvador en su vida estaba restaurando, trayendo destellos del Edén con sus milagros, señales y palabras. En adición estaba cumpliendo la ley que nosotros no podíamos cumplir. El Hijo del Hombre, perfectamente Dios y perfectamente humano, indicó en su vida que era necesario que Él padeciera muchas cosas, que fuese desechado, nos dice el Evangelio de Lucas, por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto. Porque este Jesús tenía una misión bien clara. Él conocía la historia hasta el momento y Él sabía que Él venía a rescatar las ovejas del redil de Israel
y del otro redil, rescatarnos de la muerte, del exilio, del pecado, y con intención, autoridad y soberanía se dirigió a Jerusalén para entregar a su vida, para volver a tomarla. Jesús magistralmente recoge los hilos de la narrativa bíblica. Él es la simiente de la mujer, el semita, el descendiente de Abraham, el de la tribu de Judá, el descendiente de David. Él, trayendo todo este bagaje de historia y de revelación, se dirigió a la cruz. Y el viernes de Pascua, el Cordero Pascual entregó su vida en rescate de muchos. Y esta historia que estamos contando desde Génesis encuentra su clímax perfecto en Jesús, en su cruz. Toda la historia ha apuntado a este punto. Y como indica Bartholomew Gohen en su excelente libro, El drama de la Escritura, Él muere en nombre de todas las personas. Muere por el bien de todo el cosmos, llevando el juicio de Dios a una creación que se ha corrompido y contaminado por el pecado. La cruz representa la victoria culminante del reino de Dios. El gobierno de Dios fue interrumpido por la rebelión humana y todo lo que vino con ella: poder demoníaco, enfermedad, sufrimiento, dolor y muerte, todo tipo de maldad. La raíz de toda oposición al gobierno de Dios era la rebelión humana. Y eso solo podía ser destruido en la cruz. En la cruz el pasado encuentra cumplimiento. Y vemos los destellos. El descendiente de Eva pisa finalmente la cabeza de la serpiente. Vemos esta salvación que nos anticiparon, pero se ve perfectamente en Jesús. Es ahí que cumple la promesa que Dios le hizo a Abraham de bendecir a todas las naciones de la tierra. Es ahí que está cumpliendo el pacto unilateral que hizo con Abraham cuando Dios caminó entre las mitades y dice: que caiga sobre mí el peso del incumplimiento. En Jesús la cruz está mostrándonos cómo se cumple toda la verdad de la ley y los profetas. Y en la cruz también nuestro futuro encuentra propósito. Huesos secos vueltos a la vida al escuchar y entender las palabras de Jesús: todo consumado es. Y ahora los que estaban exiliados tienen acceso, los que estaban lejos han sido acercados. En Él somos rescatados, en Él somos reconciliados, en Él somos redimidos. En la cruz, la gloria del Hijo de Dios está plasmado en todo su esplendor. En la cruz podemos ver la infinita belleza y grandeza de la perfección multiforme de Dios. Vemos su gloria. Vemos a Jesús ofreciendo expiación, derramando su sangre para cubrirnos, limpiarnos, librarnos, haciendo posible esta reconciliación con Dios. El velo que separaba se rasgó y gracias a Jesús, su perfecta vida y su sacrificio, hoy tú y yo tenemos acceso al trono de gracia de nuestro Padre. Estas son las buenas noticias de Jesús. Y aquellos que escuchamos, continúa diciendo la declaración, nos arrepentimos y creemos en Él. ¿Cómo responderemos a la luz de tan buena noticia? La invitación de Jesús es clara: arrepentimiento. Cambiar nuestra manera de pensar a la luz de quién Él es y todo lo que Él ha hecho y lo que eso nos dice de Dios, nosotros y el mundo. Es arrepentirnos, cambiar nuestra manera de pensar a la luz de esta verdad de Jesús y cómo interpretamos todo a través de Jesús. Yo he estado trayendo esto un poquito distinto a como quizás hubiésemos esperado. Y cuando llegué a esta sección luché un poquito, ¿verdad? Porque yo puedo irme por definición e ir definiendo los términos de nuestra declaración de fe. Sin embargo, era bien importante para mí que recordemos que esta salvación que ha sido provista en Jesucristo tiene su origen y se fundamenta en un hecho.
Esto pasó. Y porque pasó ahora nosotros y veremos sus implicaciones. Pero porque pasó, nosotros tenemos que sentarnos y escucharlos y repensar y decir, ¿cómo se ve la vida de Gabriela hoy a la luz de que Jesús hizo eso antes? Es la invitación a escuchar nuevamente, a arrepentirnos, creer en Él, responder con fe. Y cuando hablamos de creer, no solo hablamos de un decir que creo, sino que mi vida entera se reorienta al son de esta verdad que en Jesús ha sido encarnada y proclamada. Creer requiere de todo nuestro ser viviendo acorde a la verdad que has abrazado. Y esto es un milagro sobrenatural, porque continúa diciendo que aquellos que tienen fe, confianza y certeza en lo que esperamos en Jesús, sobrenaturalmente somos justificados ante el Padre. La justificación. Justificados por la gracia, por medio de la fe, es parte de nuestra herencia como hijos de la Reforma Protestante. Y esta justificación se refiere al proceso mediante el cual, porque yo creo toda esa historia, esa verdad del Hijo de Jesús y la abrazo, ahora yo estoy en la completa suficiencia de su vida, sacrificio y resurrección. Y por eso su justicia es contado como nuestra justicia. Su sacrificio provee perdón por nuestros pecados y por pura gracia, por sus méritos y no por los míos, somos declarados justos ante el Padre. Y esa justificación bíblicamente también trae a la mente el concepto de relaciones correctas. Las relaciones que el pecado había distorsionado, porque somos justificados por medio de la fe, declarados justos ante Dios, ahora por gracia estamos puestos en una relación correcta con Dios. Ya no más enemigos, ya no más alejados, ahora estamos en una relación correcta con Dios y con otros. Porque nuestra salvación se vive en el contexto de la comunidad de fe. Cuando respondemos creyendo en Jesús, somos justificados por medio de esa fe, incorporados en Jesús mismo por medio de nuestra unidad con Él. A.B. Simpson lo indica así: con un trazo de pluma borra la cuenta que estaba contra nosotros gracias al sacrificio perfecto de Jesús, y con otro trazo pone a nuestro favor, en cuenta nuestra, toda la justicia de Cristo. Y esto es gracia. Porque no hay razón más allá que la gracia y la bondad y la fidelidad y la justicia de Dios que esto ocurre en Cristo Jesús. Y Jesús no solo nos justifica, sino que según Pablo 1 en 1 Corintios 1:30, Jesús mismo es nuestra justificación. No es solo que Él hizo eso, sino que cuando yo estoy en Cristo, que es de las maneras favoritas que el apóstol Pablo presenta esta vida cristiana, en Cristo, ahora porque estoy en Él, entonces estoy en una relación correcta con el Padre. Porque estoy en Cristo, entonces estoy en una relación correcta con mis hermanos. Y eso nos debe dar profunda seguridad. Porque no descansa en mis méritos que ya les dije que no son suficientes. Descansa en los méritos de Jesús, la vida perfecta que Él vivió, su fidelidad a la palabra de Dios, su obediencia al Padre. Por pura gracia, porque estoy en Cristo Jesús, ahora es contada a mi favor. No somos enemigos ni esclavos, sino hijos. Regeneración. Estas son palabras de domingo, ¿ves? Pero son los términos que usan la iglesia para explicar el milagro de nuestra salvación. ¿Y qué quiere decir esto? Que somos regenerados, nacidos de nuevo por medio del Espíritu Santo. Continúa exponiendo nuestra declaración de fe. Y esta regeneración se refiere a esta vida
de lo alto, este nuevo nacimiento a manos del Espíritu Santo en la vida de aquel que por fe ha sido declarado justo ante Dios. Aquí hay un montón de debates teológicos que yo no voy a tocar. Entonces, cuando llegue el pastor Frankie, usted se sienta con él y le hace todas las preguntas, porque es adecuado que esas preguntas se las conteste su pastor. Así que no estoy obviando la realidad de que en la iglesia mucha gente ha interpretado esto de diversas maneras. Y entramos en debates como, ¿qué viene primero, el huevo o la gallina? Esa no es la conversación que estamos teniendo hoy, aunque es justo tenerla en su debido tiempo y con su debida audiencia, a.k.a. el pastor. Sin embargo, el milagro de nuestra salvación tiene muchos matices, puestos en una relación correcta con Dios, y como ahora estamos en una relación correcta con Dios, tenemos acceso a su vida misma, y el Espíritu Santo toma estos huesos que estaban secos y muertos y les infunde vida, la misma vida de Cristo, nos dice el apóstol. Y eso es un milagro, porque no hay manera que de muerte pase a vida a alguien si no es porque Dios en su gracia le pareció hacerlo. Así que los escritores bíblicos utilizan distintos términos para describir este estado del creyente por medio del Espíritu. Nueva creación, vida juntamente con Cristo y caminar en nueva vida. Así que antes estábamos muertos, separados de Dios, alejados en nuestros delitos y pecados, en palabras de Efesios, y ahora hemos sido reconciliados, justificados, puestos en una relación correcta con Dios y hechos partícipes de la vida misma de Cristo gracias al Espíritu Santo de Dios. Ese es el milagro. Que cuando creemos, cuando nos acercamos con fe a Jesucristo, todo cambia en la vida de aquel que ha respondido con fe. Y esta justificación, esta nueva vida son frutos, no se olviden, de la salvación de Jesús. En ningún momento viene como resultado de nuestra capacidad, de nuestra inteligencia, de nuestros méritos. Descansa únicamente en los méritos de Jesús. Y esta nueva vida se caracteriza también por una nueva dirección espiritual. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, enemigos de Dios, y en el reino de las tinieblas. Habíamos sido cogidos por la muerte. Y Jesús en la redención nos toma y dice, wow, esto es mío, yo lo compré con mi sangre, y nos ubica ahora en un lugar que estamos seguros nada más y nada menos que en el reino de nuestro amado Padre. Un cambio, trasladados de la potestad de las tinieblas al reino del Hijo de Dios. Esta es tu descripción si estás en Cristo Jesús. Es que justificación, regeneración, redención, adopción, todos estos términos bíblicos y teológicos son un esfuerzo por capturar la maravillosa salvación que está disponible en Jesús para todos aquellos que creen con fe. Y la realidad es que estos son temas que nosotros podríamos pasar semanas profundizando en cada uno de ellos. Nosotros estamos chapalateando, pero juntos nos presentan ángulos y matices para representar esta nueva realidad del creyente que ahora se encuentra en Jesús. Puestos en una relación correcta con Dios, nacidos de simiente no perecedera sino eterna, redimidos, trasladados al reino del Hijo amado, adoptados como hijos del Dios Altísimo. Y esta gloriosa salvación es sobrenatural, y cuando digo sobrenatural es obra de Dios. Es obra de la maravillosa Trinidad que coopera juntos por su gloria para nuestra salvación. Está mediada, alcanzada y entendida solamente por el Dios Trino. El Dios que envía, el Hijo que salva, el Espíritu que pone en efecto esta verdad en nuestras vidas. ¿Cómo se siente hoy? ¿Cómo se levantó?
Personalmente, este es un término bien teológico, no estoy en mi top, ¿verdad? Hoy yo no estoy en mi top. Gabriela no está aquí. Está como aquí. Gabriela está cansada. Gabriela no durmió bien porque en 5 días han salido 2 muelas y 2 colmillos en casa. Y los que saben me abrazan ahorita. Gabriela se siente como que el día no es como cansado del camino. Así, pues cansado del camino. Y a veces, o lo que este tiempo me invita es a decir, si Gabriela se siente así, Gabriela es eso. Gabriela no sirve nada porque no está en su top. Pero esta verdad cambia todo eso. Porque lo que yo he descrito es la realidad objetiva del creyente cuando estamos en Jesús. Sin importar si yo estoy aquí o si estoy acá. Si yo estoy predicando bien o si estoy predicando mal. Sin importar si yo estoy cumpliendo con lo que dije que iba a hacer o si no estoy cumpliendo. Sin importar cuánto tengo o cuánto no tengo. No depende de estado de ánimo, no depende de mi nivel de pasión, no depende en la temporada que estoy, si lo siento o no lo siento. Si tú estás en Cristo, amado, usted ha sido justificado. Si usted está en Cristo, usted ha sido regenerado. Usted no está muerto, usted está vivo. Si usted está en Cristo, amados, usted tiene una nueva dirección, nada más y nada menos que en el reino del Hijo amado. Celébrela. Si usted está en Cristo, usted es hijo, hija de Dios. Usted ha experimentado y está experimentando la salvación adquirida por Jesús. Y por eso la historia. Porque si yo pongo estos conceptos como conceptos en el aire sin arraigarlos en algo, entonces es que Gabriela hoy no se siente muy justificada. Que hoy yo me siento como un poquito alejada, porque yo he estado ahí, no siento a Dios. Bueno, amada, no lo sentirás, y está bien, eso es parte del proceso, la vida. Sin embargo, la realidad objetiva es que tú estás en Cristo, estás tan cerca de Dios que tu vida está escondida con Cristo en Dios, dicen Colosenses, tan cerca. Ay, Gabriela, es que yo como que lo hice mal. Bueno, pero si estás en Cristo, acuérdate que no depende de tu justicia, depende de la de Él que nunca falla. Por lo tanto, usted sigue siendo el Hijo amado y en Cristo Jesús Dios te mira con agrado. Y en una época donde nos caracterizamos por sentimentalismo, por experiencia, por si me gustó, si no me gustó, es importante anclar los elementos medulares de nuestra salvación en la verdad de la historia de Jesús, que no cambia, que no vacila según cómo yo estoy, sino que descansa en la historia, en los logros y en los méritos de Jesús. Por eso la iglesia, porque no hay mejor espacio para que Dios en su gracia me recuerde la objetividad de los resultados de mi salvación que cuando estoy con mis hermanos, que cuando canto con mis hermanos, que cuando me recuerdan el evangelio de Jesucristo, cuando venimos y nos afirmamos unos a otros la verdad de nuestra salvación. No es, cuando llegamos aquí, no somos como estamos, no somos lo que tenemos, no somos lo que podemos probar, somos los que estamos en Cristo Jesús. No somos nuestros títulos o grados, somos los que tienen la vida misma de Dios porque participamos por el Espíritu en la vida de Cristo. No somos nuestras ganancias, nuestros bienes, no somos nuestra capacidad o nuestra carencia, no somos nuestros miedos, ansiedades, gozos o alegrías, porque en Cristo somos hijos. Y nada como escucharlos a ustedes cantar cuán grande es Dios para que mi fe sea fortalecida. Y yo recuerde que aunque no estoy aquí, ¿saben quién está ahí? Dios. Y Él sigue siendo grande y Él sigue siendo bueno. Y sin importar cómo estemos, somos justificados, somos regenerados, somos redimidos, somos adoptados. Por eso, ¿saben cómo mejor suena la declaración de fe? Cuando la decimos juntos.
porque nos estimulamos unos a otros, porque nos recordamos mutuamente de esta gran salvación que tenemos en Jesús, que descansa en la historia de Jesús, que es un hecho, que descansa en los méritos y en la presencia de Jesús en medio nuestro, y es para exclusiva gloria de nuestro Padre. Así que vamos a terminar leyendo todos esta parte de la declaración de fe y oramos. ¿Les parece bien? Y yo voy a bajar el micrófono porque la idea es que nos escuchemos coro. Nadie va a sobresalir, solo Jesús. Y adoptados como hijos de Dios, gloria sea al Padre, gloria sea al Hijo, nuestro suficiente Salvador, y gloria sea al Santo Espíritu de Dios, en la iglesia y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga.